Capítulo cuarto. Contratos en particular. Capítulo 1. Compraventa. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 1123. Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Artículo 1124. Aplicación supletoria a otros contratos. Las normas de este capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, usufructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servidumbre, y dicha parte a pagar un precio en dinero. B. Transferir la titularidad de títulos valores por un precio en dinero. Artículo 1125. Compraventa y contrato de obra. Cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que, de las circunstancias, resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. Artículo 1126. Compraventa y permuta. Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta, si es mayor el valor de la cosa, y de compraventa en los demás casos. Artículo 1127. Naturaleza del contrato. El contrato no debe ser juzgado como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le falta algún requisito esencial. Artículo 1128. Obligación de vender. Nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. Sección segunda. Cosa vendida. Artículo 1129. Cosa vendida. Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Artículo 1130. Cosa cierta que ha dejado de existir. Si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, este no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Artículo 1131. Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. Condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Artículo 1132. Cosa ajena. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir su dominio al comprador. Artículo 1008. Bienes ajenos. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y, si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple.
El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Sección tercera. Precio. Artículo 1133. Determinación del precio. El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar. Cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado, o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso, se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. Artículo 1134. Precio determinado por un tercero. El precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Artículo 1135. Precio no convenido por unidad de medida de superficie. Si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, y la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada, el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho de pedir el ajuste de la diferencia. El comprador, que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio, puede resolver la compra. Artículo 1136. Precio convenido por unidad de medida de superficie. Si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada y la superficie total excede en más de un 5% a la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. Sección cuarta. Obligaciones del vendedor. Artículo 1137. Obligación de transferir. El vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete. Artículo 1138. Gastos de entrega. Excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo 1137. En la compraventa de inmuebles también están a su cargo los del estudio del título y sus antecedentes, y, en su caso, los de mensura y los tributos que graven la venta. Artículo 1139. Tiempo de entrega del inmueble. El vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto convención en contrario. Artículo 1140. Entrega de la cosa. La cosa debe entregarse con sus accesorios, libre de toda relación de poder y de oposición de tercero. Sección quinta. Obligaciones del comprador. Artículo 1141. Enumeración. Son obligaciones del comprador: a. Pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos. Si nada se pacta, se entiende que la venta es de contado. b. Recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Esta obligación de recibir consiste en realizar todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de la cosa. c. Pagar los gastos de recibo, incluidos los de testimonio de la escritura pública y los demás posteriores a la venta.